Hermanos, estamos ya hacia toda la gente que nos mira en Guatemala, México, Estados Unidos, Palma de Mallorca, la gente que sirve al Señor en aquellos lugares y que no puede venir a estas convenciones, a estas convocatorias. Dios bendiga a mis hermanos ministros en su convención y Dios bendiga a las hermanas y hermanos de la convocatoria juvenil. Y felicitar y agradecer a aquellos ministros que muy obediente a la palabra, a la doctrina y a la organización traen a sus miembros, traen a sus miembros para concatenar ideas, pensamientos y ortopraxis teológica, bibliológicamente. Recuerde que una cosa es ser biblista, que sepa toda la Biblia de memoria como el mismo diablo, y otra cosa es hacer exégesis, interpretación, hacer observación y aplicación de la palabra para luego tener una buena evaluación de la misma. Sucede, queridos ministros y queridos jóvenes, como queridos hermanos en las iglesias, en nuestra congregación. Estoy haciendo un análisis psicológico en las diferentes organizaciones de nuestra misión. Porque el ser humano es un ser humano pensante, idealizante. El ser humano no es simplemente una máquina o una computadora a quien se le apacha un botón y sale todo. El ser humano tiene cerebro, que es aquella parte o aquel órgano que controla todos los sistemas especializados de nuestro cuerpo. El cerebro controla el hígado, agua, gloria a Dios, controla los riñones. El cerebro, a través de los nervios o las ramificaciones nerviosas, controla el estómago. ¿Saben ustedes que todas las enfermedades que padece el intestino, estómago, la mayoría de ellas son producidas por impresiones cerebrales y nerviosas? Hay gente que enferma porque su cerebro está enfermo. La mayoría de las enfermedades son psiconeumasomatológicas. Y nuestro cerebro es el que piensa, el que analiza, el que aprende, el que inteligiblemente aprende, razona, toma decisiones, es el cerebro. Y sucede que a veces hay manifestaciones o acciones que se miran mal en una persona. Pero esa persona, como le decía ministros, cree que lo que está pensando o haciendo es bueno. No sabe que detrás de esas acciones hay rasgos de trastornos que el ser humano puede adquirir en cualquier momento por vivir con gente trastornada, con padres trastornados, con hermanos trastornados, por vivir con gente en la vida secular o ambiental, donde quiera que se manifieste o se realice. Ahí hay personas que padecen rasgos y hasta trastornos ya conformados, ya bien formados. Y eso hace que si el papá es un trastornado, el hijo será igual. Si la mamá es una mujer con vestigios o con rasgos o ya con el trastorno, cualquiera que sea, puede ser trastorno de estrés postraumático, puede ser un trastorno de depresión, de pánico ya formado, trastorno de, como he venido hablando, del Dunning-Kruger, de los sesgos cognitivos, de la disonancia cognitiva, y hablando de un trastorno que es el trastorno limítrofe de personalidad.
La gente puede estar enferma. La esposa puede estar enferma. El esposo puede padecer esas enfermedades. Sus miembros. Dentro de la gente hay mucha inestabilidad. Dentro de las personas hay mucha inseguridad, mucha desobediencia, mucha rebeldía. Y usted como ministro tiene que ser la persona correcta de hacer los análisis y las interpretaciones específicas, interpretar al miembro. No solamente de ir a querer hacer un culto y pedir ofrenda, como dicen muchos. No, no, no. Usted está trabajando con seres humanos, con gentes que tienen células y que las células están controladas por las endorfinas, por los glóbulos blancos, glóbulos rojos. Las endorfinas, que son aquellas, llamémoslas así, aquellas como personas que le dicen al leucocito, al glóbulo blanco, mira, les dice, defiende este organismo, cuídalo, protégelo. Yo estoy aquí para ayudarte. Porque las endorfinas son nuestras defensas. Hay algo que se llama inmunoglobulinas, que la persona que tiene diabetes ya no le van a funcionar. Porque ya se arruinó los islotes del Langerhans que están dentro del páncreas. Por eso, señoritas y jóvenes, ustedes tienen que cuidar su vida. Porque llega una edad, como dice la Escritura, acuérdate de tu Creador en los días de tu ¿qué? Antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que las lámparas de los ojos se apaguen y las columnas del edificio se quiebren. Miren, en ese gran terremoto que hubo en Turquía y Siria, norte de Turquía, creo, sur de Siria, o al revés, no sé, porque no conozco. Se cayeron más de 3.000 edificios que tenían columnas, pero no fueron resistentes para el terrible movimiento telúrico, el sismo de casi 8 grados en la escala de Richter. Así es el creyente, que cuando llega viejo, por eso le decía a los hermanos de la iglesia central, y lo veo predicando ahora, la gente va a buscar a Dios hasta que es vieja, hermanos. La gente va a querer servir a Dios hasta que sus días se les empiecen a terminar. Por eso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dígale que está la par suya, acuérdese de su Creador. Todavía está joven, no está viejo, ministro. Tal vez Juanito ya está un poquito, pero ni tanto. Sí, hermanos. Tal vez Marino ya está un poquito, pero ni tanto. Yo lo miro bien gordo y bien fuerte. Tal vez Higinio le sirvió el traslado, gloria a Dios. Es que ese es el asunto. Pero saben ustedes que la gente de hoy busca a Dios hasta que llega vieja. Cuando ya al hombre no le funciona la próstata. ¿Me están entendiendo? Cuando ya al hombre le duelen las canillas y el nervio ciático ya empieza a molestar, entonces hay que ir al culto aunque sea así. Usted, yo no sé si algunas vinieron a la fuerza, porque cuando estamos jóvenes, no, yo soy de la sociedad de mi pueblo. Yo pertenezco a una sociología diferente, dice. Pero no se acuerdan sus papás porque no les dicen de dónde vienen ellos. Oye lo que le voy a decir. Yo no le puedo enseñar a mis hijos que yo pertenezco a una sociología diferente. Solo porque soy el superintendente, yo sé de dónde vengo. Yo crecí en una montaña. Me juntaba con los güiros más pobres. Fui pobre. Estudié, me preparé, ahora soy un doctor en teología, pero eso no tiene nada que ver, porque eso es el Dunning-Kruger. El trastorno que se llama, que es un efecto que se llama Dunning-Kruger, que es cuando la persona infla sus pensamientos,
Se cree más que todos. Cree que brilla mucho, pero está bien apagado y bien opacado. Él hace castillos en el aire, tiene sueños. Uy, se los cuenta a toda la gente. ¿Y saben qué hace la gente? Burlarse de él. Y este sopenco, ¿quién se cree que es? Dice, si miren la cara que tiene, ni se corta la barba, ni se quita los bigotes, está todo fachudo. ¿Y cómo habla? ¿Están entendiendo o no es así? El Dunning-Kruger hace castillos en el aire. Cree que cuando tenga 30 años va a ser millonario y va a tener muchas casas. Se cree más que todos. Habla mucho en una mesa. Cree que él lo sabe todo. Es un chiflado casi. Todo el mundo se calla y él sigue hablando. Pero no porque aprendan, sino porque lo consideran el hombre más tonto del mundo. Hay muchos ministros viejos que creían que por lo que hablaba y por la Biblia que sabía y porque echaba fuera demonios, era el más brillante y el más bueno, era todo. Y cuando se bajaba del púlpito, ay hermano, qué lindo predica usted, otro más bruto que usted se lo decía. Se equivocó. Porque todos son los resultados, hermanos. ¿Cuál ha sido el resultado de su ministerio? Usted júzguese. No hable más de lo que debe. Señorita, no hable. De cierto que usted estudia, tal vez se graduó o no se graduó, pero no hable nada. Porque yo soy un profesional en mi carrera teológica. Otro es profesional en su carrera de abogacía, de ingeniería, de agronomía. Otro es chef y otro es chufi y otro es otro es saber. ¿Me entiende? Otro vende carros y vende bien, pero si vende solo uno al mes no sirve para nada. ¿Me entiende? Pero anda diciendo, yo vendo carros. Yo compro vacas por una vaquita toda entelerida que tiene en su casa. Eso es puro Dunning-Kruger, es elevar las capacidades que todavía no tenemos. Por eso, ministros, siéntanse satisfechos. Si salieron de aquella iglesia y los ovacionaron como a Cristo mismo, cuando iba entrando, bueno, usted iba saliendo, pero otro entró, o sea, el otro iba sobre el burro. O era el burro, yo no sé. Pero cuando Cristo entró a Jerusalén, la gente le ovacionaba. Y no le ovacionaba simplemente porque estuvieran locos o porque era la profecía. No, le ovacionaban porque Él era el rey y lo reconocieron como el rey, no solo del universo, sino de los mismos judíos. Sí, hermano. ¿Cómo una persona, y por eso tengan cuidado, hermanas, señoritas y jóvenes, no nos elevemos mucho en la vida? Lo que somos, somos. Por eso dijo Cristo, el que se humilla no va a ser usted, va a ser Dios, va a ser la gente, va a ser del mundo. Hay creyentes, miren, yo salgo en el Facebook, pero a mí me miran 100, 50. Admiro a aquellos predicadores y gente que los mira 1000, 2000, 7000. ¡Qué felicitaciones! Pero a mí no me interesa eso. A mí no me interesa que la gente que no conoce a Dios me alabe, o aquel que es perezoso, aragán, que me admire. No, que me admire el que sabe, el que sirve, el que trabaja, el que lucha, el que viene, el que está aquí. Alabe el nombre del Señor, pues está aquí. Dele gloria a Dios porque usted está aquí. Por eso la Biblia dice que no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. No es del que quiere. Yo jamás le pedí estar aquí ni ser superintendente, yo nunca. Cuando mi papá me decía, mi hijo, prepárate porque algún día no va a estar. No, siga vivo, le decía yo. No, yo no quiero ser superintendente. Jamás lo decía. Nunca le dije, mire papá,
el día que usted se muera, porque sí dicen los hijos a veces, y el día que usted se muera, ¿qué papas me va a dejar? Pues yo creo que ni papas, dijo aquel otro por ahí. Yo jamás pensé ser superintendente. Yo nunca le dije a Dios, Señor, yo quiero ser nada. Yo recuerdo cuando venía a San Bernardino, ahí está Marino. ¿Te acordás cuando estaba aquel Gustavo Santizo, ¿cómo se llama? Aquellos que eran los viejos, Lolo, el Bolo y un montón de... Y aquí eran las convenciones. Yo entraba aquí con mi papá, ¿ustedes se recuerdan? Él era el mero mero y yo detrás. Y nunca se me olvida que una vez aquí en San Bernardino, ya de recordar, Marino, que es el único, al otro, ¿quién otro hay aquí? Otro que estuvo con mi papá, Lázaro. Pero en una oportunidad aquí, bueno, no sé qué cerebro tenga San Marino, pero aquí mi papá les dijo, miren ustedes, les dijo, si ustedes no quieren aceptar, vaga redundancia, un consejo mío, que le den consejo a los ministros más viejos, dijo. Aquí el parado, nunca se me olvida. Y estoy hablando de hace 40 años. Si ustedes no quieren un consejo mío, le dijo, acepten el consejo de Marino, acepten el consejo de Milo, que es el papá de este otro Milo. Acepten. Mi papá en esa oportunidad pues exhortó duramente, porque esa era su estrategia, exhortar duro. El asunto es, amados hermanos, que yo venía y andaba detrás de él. Una vez le digo, papá, ¿y yo qué quiere ser? Vos vas a hacer escoba, me dijo. ¿Y por qué, papá? Porque vas a hacer escoba para meter lo bueno y sacar lo malo, güey. Así decía él. Pero yo jamás le dije al Señor, no me interesaba la grandeza, porque le tenía miedo, porque miren hermanos, el que mucho sube y logra venirse, el somatón es más duro de aquel que está abajo. Por eso el que se humilla, ¿quiere ser grande? No hable. No le cuente a la gente que tiene un montón de casas y que su papá tiene un montón de carros, y son mentiras. Por una casita que tiene ya está diciendo muchas cosas. No dicen nada aquellos que tienen 10 fincas, 100 fincas. Entonces el Dunning-Kruger es engañarnos a nosotros mismos, elevar nuestras capacidades a donde no están. Si usted ya es un licenciado, pues busque la maestría, busque el doctorado, porque jamás, simplemente en la universidad, los que estudian derecho, un licenciado va a ser igual que un doctor. Crezca, pero no para vanagloriarse, no a la quenodoxia, porque Dios al que ama lo castiga. Y el Dunning-Kruger, que es un sesgo cognitivo que puede engañar a la persona, jamás decir yo soy el mejor ministro o el mejor predicador. No me junto con estos porque yo soy el bueno de la película, de la lica. No es así. Hermanos, todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Yo soy músico. Yo desde niño he sido músico y una vez fui siendo joven a los Estados Unidos. Y cuando yo llegué dije, yo soy buen músico. Pero se asoma una persona que es muy intelectual y se acercó. Hermano, me dice, tocas bien el piano. Pero ¿sabes qué sería mejor? Que aprendas con los de aquí. Yo no me imaginaba cómo eran los músicos en Estados Unidos. Cuando escuché al primero allá en un restaurante en vivo, porque estábamos comiendo, y lo miro tocar el saxofón y el otro el piano, digo, hay mejores que yo. Entonces tuve que aprender algo mejor para no vanagloriarme de lo que yo no sabía. Hermanos amados, el Dunning-Kruger es un tremendo demonio que se le mete a la gente y que los destruye. Hay mucha gente que hoy está en la riqueza y mañana estará en la pobreza por su Dunning-Kruger, por no reconocerse que le hace falta. Diga conmigo, me hace falta mucho todavía, pero voy a llegar. Da gloria a Dios, amén. Como dijo aquel, no hablo de los pobres porque de ahí vengo, ni del que tiene porque para allá voy.
Entonces uno tiene que usar la cabeza para que Dios, porque ahí está el diablo, miren, ese anda viendo que habla uno. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pero la fe sin obras, ¿quieres tener éxito en la vida? Empieza a obrar. No solo fe. La fe sin obras es lo que dice Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dentro de eso entra la visión. Hay algunos que han dado conceptos humanistas, pero visión en sí tiene un solo concepto, y es ver lo que todavía no se mira. Ver y alcanzar a ver lo que todavía no tenemos en las manos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que anhelo? Recuerden de las metas, objetivos, propósitos, los FODAS, las estrategias operativas de la vida. Usted, señorita, tiene que pensar, ¿quién quiere ser? ¿Dónde quiere terminar sus días? ¿Cómo quiere vivir? ¿En dónde quiere vivir? ¿Le gusta la costa o tierra fría? Tiene que pensar bien. Claro que en el ministerio usted no puede jugar, porque si juega el ministerio lo van a ajustar, y no va a ser yo, va a ser Dios, el Espíritu Santo, porque el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Qué no doxe? Pero el que se enaltece lo van a hundir. Hoy quiero hablar de otro tema. Eso nada más es la introducción al tema de hoy. Que ahí vienen los demás temas para que ustedes vean Dunning-Kruger. Hay otro trastorno que es el trastorno limítrofe de personalidad. El trastorno limítrofe de personalidad no permite que la persona o el individuo permanezca cerca de otros. Esta persona es una persona que llega a una escuela y lo tienen que sacar de ahí para otra, porque no lo soportan ni soporta a los demás. El trastorno limítrofe de personalidad, una persona busca un trabajo y a los 8 días lo están sacando. ¿Por qué? Padece de muchos temores y de resultados totalmente diferentes a los temores. ¿Cómo qué? Colapso, depresión, cambios sustanciales de lo que era antes a lo que es ahora. Por ejemplo, la persona tiene de temor a acercarse a los demás. Una pequeña acción le produce una grave reacción. El trastorno limítrofe, si alguien se te acerca y te quiere dar un abrazo y hasta un beso, empiezas a pensar mal de esa persona. Y dices, no, ¿qué tal si quiere destruirme? ¿Qué tal si nada más lo está haciendo por adularme? Es un hipócrita, y empieza a alejarse. Y con todas las personas donde llega, hace lo mismo. Y por eso son personas que cuando ya están ahí y se frustran, empiezan a causar grandes problemas. Yo no sé cómo es su familia, si hay alguien ahí que cuando llega le tiene temor a todos, y el temor lo hace reactivar y producir problemas en la familia, en la iglesia. Eso puede pasar en la iglesia. Hay miembros que muchas veces están sentados y llega el momento en que, como padecen de estos temores, esos miedos, una pequeña acción puede hacer que la persona reaccione impositivamente y empieza a causar problemas en la sociedad, en la iglesia, en la familia. El ministro tiene que saber todas estas cosas, porque hay mucha gente que padece de esas enfermedades. Hoy, punto número 1, voy a hablar de lo que es el trastorno obsesivo, que se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores, o sea, obsesiones que provocan comportamientos compulsivos. Hay personas, queridos hermanos, que tienen este mal, pensamientos que a la larga son dañinos. Anhelan cosas que no pueden llegar a tener.
Un muchacho se puede obsesionar por una muchacha y si mira que no logra su objetivo, este es un trastorno que puede llevar a las personas hasta la muerte. Han habido casos de personas que se suicidan o hay algunos que se dedican a los vicios por causa de ese trastorno, que donde no logran sus objetivos se hacen mucho daño. Entonces, en el punto número 2 vamos a saber que este trastorno obsesivo comienza por tener miedo. ¿Miedo a qué? Por ejemplo, vamos a hacer un análisis, ahora que fue el coronavirus. Había gente que donde miraba a los que habían salido del hospital, aunque ya el germen, la bacteria no producía ningún contagio, pero ellos tenían temor a acercarse a la persona. Hay quienes también en cualquier lugar creen que existe el coronavirus, aunque no podemos decir que no, todavía hay mucha gente contagiada y que sigue contagiando, con la diferencia de que todo el mundo está vacunado. Pero hay gente que le tiene miedo a todo y que eso la hace tomar decisiones incoherentes. Fíjense que, por ejemplo, antes, en las convocatorias y en las convenciones, nosotros nos quedábamos en el piso del santuario. Ahí no estábamos viendo si habían gérmenes, si habían bacterias, no estábamos viendo nada. Ahora todo el mundo tiene miedo, ¿va? Si va a tocar una pared, uy, peor si aquí está el coronavirus. Y eso puede ser un efecto trastornador en la vida no solo de uno, sino de todos en la familia, de todos en la iglesia. Miren cómo el Espíritu Santo nos trajo a seguir las convenciones, las convocatorias aquí en todas las regiones. Se formaron las regiones, los distritos, y ahora alabamos al Señor porque todo el mundo llega y nadie está enfermo, sea porque hayan grupos inmunes, que ya se causaron los grupos inmunes. Entonces alabo al Señor porque nadie se enferma y glorifique a Dios porque sigue sano y sigue vivo y sigue con ganas de servir al Señor. Pero tuvo que haber alguien que tomara la determinación. En mi caso llevo 3 años de pandemia sin contagiarme, sin tener tos, sin tener catarro. Viajo a cualquier parte y no creo en el coronavirus, aunque existe, pero no creo que se me pegue o me contagie. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esa hora, ¿Cuántos están sanos? Pero ¿a cuántos ya les dio un poco de calor? Bueno, aquí por naturaleza hay calor. Pero yo sí quisiera, queridos hermanos, hacerles ver de que este trastorno puede estar en la gente. Hay gente que ya no asiste a las iglesias porque teme enfermarse. Le tiene miedo a las bacterias, le tiene miedo a los virus, a los bacilos, le tiene miedo a cualquier germen. Por eso cuando vaya a evangelizar, demuestre capacidad. ¿Oyeron los ministros? Cuando vaya a evangelizar, no lleve mascarilla, lleve fe, lleve obra, lleve evangelización. Que Dios no va a permitir que usted se enferme. ¿Cómo está esa sociedad de jóvenes, de señoritas? Muchos se agarran de eso, pues, pero no porque tengan razón, sino porque son perezosos. Son haraganes para servirle al Señor. Piensan en el estudio, piensan en el trabajo, piensan en la familia, piensan en los juegos, en los deportes y en todo, en hacer ejercicio, porque ahora se le está metiendo a la gente a hacer eso. Pero menos en las cosas de Dios, menos en la evangelización. La sociedad está debilitada. ¿Qué va a hacer? Es una exigencia para los ministros, encargados, obreros, practicantes, predicadores del evangelio. No permitan que este trastorno los afecte, porque ese es un temor terrible. Yo me acuerdo que una vez en un congreso venimos con mi mamá y mi papá venía
y aparecían unas grandes arañas en las paredes. Y le decía a mi papá, ¿y esa araña, papá? Dormite, decía, no va a pasar nada. Cuando despertábamos, la araña ya no estaba, no sé si entre las chamarras o se había ido. Pero dentro del Evangelio lo que hay que adquirir es seguridad, confianza, fe, obra. Por sus frutos los conoceréis. Dele gloria a Dios. Así que no se va a contaminar, porque no en todo lugar van a haber gérmenes, no en todo lugar van a haber bacterias. Imagínense, mi papá llevaba a la iglesia central, ¿saben qué llevaba? El montón de tuberculosos, porque hubo una época en Guatemala que la tuberculosis, el bacilo de Koch, aplastó a mucha gente. Además, el AIDS, el HIV o VIH, como dicen muchos, el SIDA, es una enfermedad que produce la tuberculosis por hongos. Y yo recuerdo que mi papá lo llevaba y nunca me enfermé, pero ya cuando crecí, un día me enfermé y fui a hacer un examen y me dice el doctor, Cohen, tú ibas a tener tuberculosis. ¿Dónde? Probablemente mi papá, le dije, mi papá llevaba tuberculosis a la iglesia, que salían del Robles y directo los llevaban a ayunar a la central. Mira, me dijo, te contagiaron, pero no se desarrolló la enfermedad porque salió como un granuloma de tus pulmones. Algún día vas a morir de eso, me dijo, pero por ahora estás vivo y dale gracias a Dios. No desarrollé la enfermedad. Mientras aquellos tuberculosos sanaron, yo no desarrollé la enfermedad. No tengo ninguna vacuna ni para sarampión ni para, ¿cómo dice? La otra, ni varicela, sarampión, ni marisol, dijo un hermano por ahí. No tengo esas vacunas. Y nunca me he enfermado de sarampión. Nunca me he enfermado de varicela. He ido a orar por gentes que producen las escamas de la varicela y lo transmiten, yo no. Pero hay quienes ya les dio y ahí se nota en los agujeros que les abrió el... ¿Sabes que sí? Y en la cara, una vez... Parece que les hubieran dado una buena garroteada, pero fue la varicela la que los fregó. Porque eso arruina el rostro. Punto número 3, ansiedad de olvidar, perder o extraviar algo. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que dejó la pandemia y que sigue dejando es cómo la gente que enfermó y que sigue sana, porque Dios le sanó, pero teme? Y lo que temió le vino, porque mucha gente perdió a sus padres, sus hijos, su familia. Entonces ellos tienen temor no solamente de perder a aquellos que ya perdieron, sino de extraviar a los demás. Mucha gente tiene temor de perder lo que tiene. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo dejar esos temores, esas fobias de querer o de pensar en que vamos a olvidar las cosas o me van a olvidar o yo voy a olvidar? No, hermanos amados, esas faltas de memorias por el Alzheimer, por el mal de Parkinson, por esos daños que producen las enfermedades en el ser humano, nosotros no somos parte de eso y no tenemos que permitir que a nuestra mente, porque pueda que algo suceda y eso que suceda lo pueda dañar. Hay personas que perdieron a sus papás, al esposo, a la esposa, y entran a estos trastornos porque temen perder, temen extraviar, temen que los olviden o olvidar, como aquellos padres que llegan a viejitos y los van a meter a los asilos y los hijos los olvidan. Hay enfermedades que hacen que el ser humano se vuelva olvidadizo. Ahora hay personas jóvenes que ya alguien tiene que estar cerca, porque si no olvida las cosas, le hace falta memoria, olvida pensamientos que tenía que recordar, ya la conciencia no está funcionando. Eso le pasa a mucha gente, a muchos viejitos. ¿Saben que muchos viejitos, por eso diga que está la parecida, usted va a ser viejito un día? ¿Verdad que no querés elegir ser viejito?
¿No querés Eginio? ¿No querés Pedro? Ese Pedro no quiere ser viejito nunca. ¿Sí? Ustedes quieren ser jóvenes, ¿verdad, Jaime? Pero entonces tienen que cuidarse de no permitir que estos trastornos agobien su vida. Y ustedes también, señoritas. Hay mucha gente que le dio coronavirus y efectos colaterales son estos trastornos. La gente tiene fobia. Se vuelven homofóbicos, androfóbicos, aracnofóbicos. Miran una araña y se ponen a gritar. Ratofóbicos, ¿verdad? Las ratas. Acrofóbicos. Hay gente que le tiene miedo a las alturas. Quedó enferma. Amén, hermanos. Sí, ahí hay quienes les dio el coronavirus y se vuelven homofóbicos, androfóbicos, porque andan con hombres y solo alegando y solo atacándolos. Ese es un trastorno. Están trastornados. Entonces, el normal entiende al trastornado. Pero hay que tener cuidado porque un trastornado puede trastornar a todos. ¿Cómo se adquieren esos trastornos? Pueden ser psicogenéticos, epigenéticos, de determinismo ambiental. Ando con gente chueca que está así y aprendo las mismas chuequeras, ¿verdad? Si usted tiene una mujer berrinchosa, una mujer rabiosa, una mujer que tiene esos trastornos, alístese porque usted también se va en la cola. Y como ama mucho, ¿verdad? Hay hijos que miran cómo los padres actúan, con miedo, con temor, con terror, y los hijos aparecen todos ahí temblereques y que ya no hayan ni qué hacer. Hay gente que ya no viene a las reuniones porque el papá le dice: ¿para qué vas a ir? Solo vas a ir a traer coronavirus. Hermanos amados, eso es una acción terrorífica que puede hacer que hasta los miembros, como cuando comenzó la pandemia, ya ustedes solo querían orar por 5, que entren otros 5, dice que tomen Santa Cena. Y que no, hermanos, teníamos que vencer el temor a perder la memoria, el temor a perder nuestros signos abióticos, nuestros signos o nuestros sentidos, signos vitales. Pero ya no sigamos así, porque hay ministros que no quieren evangelizar porque tienen ese problema. Hay fobia a la pérdida. Hay fobia a pensar: ¿y qué va a ser de mí cuando pasen 15 años? Pues no tenga pena. La mayoría de ministros se han muerto. Los que se fueron se han muerto. Entonces no hay problema. Usted sería el próximo. El problema es que queda su esposa. Pero ese problema ya se resolvió. Porque si usted se muere y queda su esposa, ella queda en su lugar. Y si ella se muere, pues usted queda. Pero es más fácil que usted se muera. Ya se fue Juan, ya se fue Milo. Miren, allá está feliz la hermana Alejandra con su hijo. Ya se fue el hermano Chilel, ya se fue Rolando. De todos, solo 3, 4 ministras han muerto de enfermedades y accidentes. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con la ministra o con el ministro que queda? Tiene seguro su trabajo en la obra de Dios. Si los hijos y las hijas, ustedes no se han puesto a pensar, si se muere su papá, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a ir a parar? Aquí está la obra para trabajarla. Hay chance en la obra del Señor. Piensen bien. Porque cuando se empieza, miren, cuando una de esas, para mí fue terrible cuando yo padecí de eso un tiempo, porque un trastorno de este tipo se puede medir como trastorno cuando ya pasan las acciones de más de 6 meses. O sea, si 6 meses duran actitudes de esta clase, quiere decir que ya tiene trastorno. Tenía tiempo prudencial, porque hay personas que tienen rasgos, vestigios, pero no, esta persona tiene temor. Y yo recuerdo que cuando miraba a mi papá decía: y el día que ese hombre se muera, ¿qué va a hacer de mí? Esa era mi terrible fobia. Lo miraba comiéndose una naranja y yo empezaba a llorar y decía: Señor, un día te lo vas a llevar. Y como toda la vida le decía a uno: yo voy a morir, hermano, un día los voy a dejar.
Y yo decía, y el día que este viejo se muera, ¿qué va a ser mi vida, Señor? Son temores que se convierten en trastornos. Fue un trastorno, porque yo lo tuve como 10 años, todos los días. Miraba a mi papá y decía, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el día que él muera? Pues como yo, donde quiera que él iba, también iba yo, valga la redundancia. Pero yo quería que él viviera, que él siempre fuera el superintendente. Yo no quería, si él estuviera vivo, tuviera 87 años, y si no hubiera sido ese accidente, todavía estuviera vivo. Lo malo es que la Biblia, lo que temes, te vendrá. Usted se mira a la mujer que se va a morir, gloria a Dios, dice. Pero de su papá o de su mamá no dice eso. Si la mujer mira al hombre y dice, ah, si se muere, hay repuesto por ahí, no hay problema. Pero un padre, a ver, patojos, patojas, pero no tenemos que convertirlo en un trastorno. Hay que pensarlo, hay que analizarlo para tomar acciones que prevengan en estado de prevención, acciones un poco profilácticas, ahí para poder lograr entendernos con la vida. No pelee usted con la vida, no pelee con la obra, es su vida. Mientras esté vivo, aquí estará. Planifique su vida y no tendrá tantos trastornos, ni sentir temor o fobia de perder nada. 4, sentir temor de perder el control sobre su propio comportamiento. Hay personas que cuando están en un lugar cambian. Los padres dicen, ah, es que ese mi niño se porta bien donde estamos, no habla, no molesta, pero ese niño ya creció y puede cambiar su comportamiento en cualquier lugar. No va a tener control, va a hablar lo que le convenga. ¿Saben por qué hay personas que llegan a un lugar y hablan lo que quieren? Porque no controlan su sentir, su pensar y su actuar. Y hay personas que tienen miedo que donde quiera que vayan van a tener ese problema. Hay ministros que no miden sus palabras para responder. Y entonces a veces uno dice, no me voy a poner a alegar porque yo siento que él está enfermo. Pero sigue así, y sigue así, y sigue así, y sigue así. Entonces sí, ya está totalmente enfermo y está trastornado y necesita curación. ¿Cómo se comporta usted cuando está con las personas? ¿Habla mucho, no habla nada? ¿Cómo? Si usted mira que cambia, que no puede controlar su carácter y va a hablar lo que no debe, entonces hay que analizar. Porque todavía no está loco, ahí no estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de locura, de paranoias, no, estamos hablando de un trastorno que se adquirió y se tiene que quitar. Hay personas que no les gusta estar con nadie. ¿Y por qué no le gusta? Puede ser esquizoide o puede ser estos trastornos, aunque el conjunto de trastornos puede enloquecer a una persona. Hay hermanos en las iglesias que no pueden estar en una sociedad porque su comportamiento no es el adecuado. Entonces dicen, mejor me quedo en mi casa para caer, nadie me aguanta, ni el ministro Eber ese no me aguanta. Yo soy grandote y él es chiquitillo, dirá. Y no va a hacer que me diga algo, dice, y yo saque. Ahí está. No controlan su comportamiento. Y eso no es bueno. Te recomiendas mal. La gente ya no va a querer estar cerca de ti. Tienes un novio y te engaña y se va. Viene otro y igual. ¿Qué está pasando ahí? O tienes temor a acercarte y que, ¿me entiende? Y que si te dicen algo, explotes. Entonces, hay que controlar. Ese es un trastorno
que se debe controlar. Y eso no es solo para miembros, también para ministros. ¿Cuál es su actitud ante la gente? ¿Cómo habla? ¿Cómo predica? ¿Exhorta? ¿Llama la atención? O mire lo que dice el punto número 5. Está terrible. Tener pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo. Hay gente que donde mira que todo le sale mal, quisiera tomar el montón de pastillas para suicidarse y morirse. Otro que mira que todo le sale mal, se va a buscar un lazo y se pone ahí como Judas a querer hacerlo, pero de ahí se arrepiente porque se acuerda que se va a ir al infierno y que lo van a castigar por la eternidad y que no va a entrar, entonces mejor va a amarrar el coche, el chucho, el caballo y se va. Pero si son acciones que cada cierto tiempo miramos a una persona, no nos comprendemos con ella y queremos golpearla y queremos sacar lo malo de nuestro ser, entonces eso es un trastorno obsesivo, compulsivo, impulsivo, que te lleva a cometer avideces. Dice la esposa algo y ¡pum! Cállese porque usted no manda. Dice el hijo algo y ¡pum! El codazo. Esa es agresión. ¿Me entiende? Si se le acerca a la hermanita y le dice, ¿qué tal? Ya veniste, quítate, bodipa. Ah, no está bien de la cabeza, está trastornado. Su cabeza no está funcionando bien. Se acerca el miembro, ¿qué tal, hermano ministro? ¿Qué tal usted? Hola. Líbrame, Señor, de ese ministro, pa. Sí, hay ministros que donde la gente no les hace caso, puro cosco los quiere agarrar. Y así eran todos los de antes. Se trastornaron. ¿Sí? Ay, sí dan ganas de que esta gente ya cae mal. Hermanos amados, ahí hay trastornos de personalidad que se llaman obsesivos compulsivos. El trastorno TOC, trastorno obsesivo compulsivo, es, por ejemplo, hay personas que son obsesivos compulsivos con las compras. Van al mercado y ya se quieren comprar todo el mercado. Ya se acabaron el dinero y todavía quieren seguir comprando y ya no tienen. Hay quienes van a la Pakistán, dijo un hermano, y se quisieran llevar toda la ropa porque les gusta todo, pero si no tiene dinero. Se compra camisas, se compra pantalones, y ¿saben cuál es lo peor? Que a la esposa no le compra nada, a los hijos no le compran nada. Se compran ellos zapatos. Habían ministros antes del tiempo de mi papá que ellos bien trajeados, hermano, y sus hijos con los deditos se salían de los zapatos, y ellos bien encorbatados. Qué vergüenza sería aquí. ¿Cuántos tienen bien a sus hijos, bien en zapatitos, bien ropa, bien todo? ¿A la esposa? ¿O son obsesivos compulsivos que solo ustedes quieren para ustedes? Para mí. La mujer que mire quién le da, por eso es que se van con otras veces. Sí, hermanos. Adiós, hermanos, en la fe, dice. Adiós, marido, en la fe, dice, porque este no sirvió para obra, sino solo para fe. Tengamos cuidado. La agresión puede ser muchas clases. Hay agresiones sexuales, hay agresiones físicas. Miren, ustedes los ministros tienen que observar a sus miembros. No agresivos, no agresiones, no. ¿Me entiende o no? No se va a subir al púlpito a agredir a las personas verbalmente. No, es hablar la palabra, es enseñar la palabra, es instruir en la palabra. ¿Y cómo me quito ese trastorno? Oración, ayuno, vigilia, lectura de la Biblia. No para aprender a saber versos para atacar a todos, no. Esa es una instrucción, hay que interpretarlo, hay que interpretar la escritura, exégesis, hermenéutica y todo lo que se sabe, para gloria de nuestro Señor. Entonces, habrá paz en Guatemala, habrá paz en la iglesia. Amén, hermanas. Ya la pastora está pensando y ya me tengo que ir porque mi papá está lista con un garrote. Su papá está trastornado, hay que ponerlo a ayunar. Si su mamá es la trastornada y que le tira las tortillas encima cuando usted llega, y ¿saben qué hace la gente que es así? Agrede a los demás y después se quisieran colgar de la decepción. Arruinan sus vidas, se agreden a sí mismos. Hay gente que se corta las venas, gente que toma pastillas, gente que se quiebra las canillas.
y aparecen todos quebrados y bien enmuletados por el trastorno. Y, no que, y eso lo puede producir. El trastorno al verse colapsado, al verse arruinado, lo hace agredirse a sí mismo. Por eso, para todos, tengan cuidado. Traten de vivir bien con la gente, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que Dios nos ayude. Así que Dios nos ayude. ¿Sí? Cuidado, hermano. Cuidado con la lengua. Cuidado con las manos. Cuidado con los pies y cuidado con el coco. Porque de otra manera tendremos muchos trastornados. Averigüen cómo está la vida de sus miembros. Vayan a las casas. Vean, saben, en una oportunidad visité a unos miembros que ahora viven en Estados Unidos. Ya no los volví a ver porque cuando la gente se va, adiós hermanos en la fe, ya muy pronto nos vemos por ahí, adiós superintendente que no te conocí. Así es la gente. Pero un día Dios los llamará a cuentas. ¿Y saben qué pasó? Y vale la pena oír esto. Hay gente que se olvida para siempre. Y nosotros tenemos que tener el cuidado, queridos hermanos, de que la gente en las casas, un día visitaba a esta persona y una pared dividía la casa de ellos de otro. Y me dice, doctor, esa gente que vive ahí va a otra iglesia, doctor. Pero óigalos, miren hermanos, no sé si la mamá, la hija o no sé quién le pegaba unas gritadas a un hombre que estaba ahí y todo el mundo escuchaba la agresión verbal. Y solo con puras malas palabras. Y lo más terrible es que todos asistían a una iglesia. Es una agresión. Y no solamente para los que viven ahí, sino para tu familia y para los que están allá en la vecindad. Por eso queremos ganar almas para Cristo. Saque los trastornos. Y no esté pensando, ¿qué va a ser de mí en 10 años? ¿Sabe qué es uno de los problemas de ese trastorno? Que se pone a pensar, ¿cómo va a ser mi vida? Dios mío, si ahora apenas tengo. No, busca de Dios y Él será tu proveedor. Hashem irá, Hashem irá. Él nos dará y contestará las peticiones de ¿qué va a ser de mis hijos, de mis hijas? No te preocupes. Estás en el ministerio, le sirve a Dios de corazón. No eres pendenciero, aprovechado, mentiroso, coyotero. No te preocupes. Dios estará contigo. Porque el trastorno del TOC es terrible. Mucha impulsividad, mucho a querer poseer. Ese TOC puede ser que si usted está en un lugar y usted quiere todo, quita a todos y lo saca a todos y se queda con todo. Esa es obsesividad, compulsiones. Así que Dios los bendiga a todos ustedes y que la palabra de Dios permanezca en sus vidas. Deje los malos pensamientos, ni de usted ni de los demás. Esos dialogismos que lo hacen pensar. Sí. Se le queda viendo a las personas, dice ese. Y empieza a pensar muchas cosas que no son buenas. Póngase de rodillas y oremos al Señor. Padre, en esta hora te bendecimos. Bendice a mis hermanos que aman tu palabra. Que toda agresión, que todo mal pensamiento, que todo temor de perder el control de nuestros propios comportamientos sea atado de pies y de manos en el nombre de Cristo Jesús. No perderemos el control. No tendremos temor al futuro. La Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor eterno, en el nombre de Jesucristo, todo trastorno maligno, todo trastorno diabólico, satánico, porque para que se vuelva trastorno y venga la locura o venga la enfermedad agresiva, tiene que haber demonios de por medio trabajando en contra de tu pueblo. Avergüenza al diablo, Señor. Avergüenza al enemigo.
Tu gloria se manifieste en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu sangre y tu poder. Aplasta al enemigo, avergüenza a Satanás. Echa fuera toda hechicería, brujería, quemazones de candelas, de copal, de incienso, en el nombre de Cristo Jesús. Tu gloria se manifieste. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra permanece. Tu palabra es eterna. Tu palabra es sempiterna y los demonios están avergonzados, amarrados, sujetados con el poder de Dios. Que toda hechicería, brujería, espíritus inmundos que causan el temor, el miedo, la fobia, sea atado de pies y manos. Gracias, Señor. Tú proveerás. Mañana, hoy y siempre tú proveerás. Tu gloria será nuestra gloria. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Que el poder del Espíritu Santo sea en la vida de tu pueblo. Gracias, Señor. Usa ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Usa tu pueblo, Señor. El diablo sea avergonzado, amarrado y quemado, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus mensajes. Que en el nombre de Jesucristo toda obra del diablo sea avergonzada. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre. Aplastamos la hechicería, la brujería. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. El fuego de Dios. La sería de Cristo. Bendice a mis hermanos que nos miran. Dales fe, dales amor y victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Tuya es la alabanza, Señor. Tuya es la alabanza, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Que la